¿Cómo les va? Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes. Estamos acá en Audio Anómalo. Un programa más, un día más. ¿Cómo les va? ¿Cómo dice que les va? Llovió y siempre que llovió paró. Y estamos acá, acomodándonos. Buenas noches a Norita. Saludos a todos y a todas. Hoy tenemos un programón, gracias a toda la gente que le gustó los cuentos. Hoy vamos a homenajear a un capo cómico. No vamos a hablar de la actualidad. ¿Para qué? Si nos toman el pelo. Yo prometí que no quería hablar más de la actualidad y bueno, es muy dura, es muy chistosa y ya es absurda. Nada, que hay que seguir esperando, que falta poco para votar y castigarlos en las urnas, nada más. Tendrán su merecido. Hoy el presidente dijo que hay 2 horas de cola para comer afuera la gente. Puede ser en alguna zona de la costa, pero la mayoría de la gente no llega a fin de mes, le cuesta las necesidades básicas. Hay muchos dramas familiares, hay mucha angustia y yo creo que es una provocación. Pero bueno, como ellos viven en una realidad que no es la nuestra y el principio de realidad lo perdieron, hicieron todo mal, fueron un desastre con la pandemia, con la vacunación, con las muertes, con la justicia, con la inflación, si pusieron a cargo la inflación. Yo lo que me pregunto, y esto terminando, es que, porque este hombre ya tiene el boleto picado, chocó la calecita, fue uno de los más pobres gestiones de gobierno que tengamos memoria, por la inflación, por todo lo que acontece. A usted no le voy a contar yo la realidad de su heladera, de su bolsillo, de las leyes, de lo que hicieron, de lo que culturalmente, de la animalada de cerrar escuelas y abrir cárceles. Eso no lo voy a contar, ni que lo encerraron 2 años a usted y que perdió el trabajo, no se los voy a contar. Lo que sí les voy a contar es que me parece que queda muy desdibujada para el que venga la investidura presidencial, que siempre fue algo muy digno, que siempre fue algo muy impoluto, a pesar de haber personajes controversiales. Pero ahora lo que hay que restituir es la investidura, porque quedó tan desprestigiado el cargo, que el que venga y tenga cualidades y la pegue o no la pegue, o haga un desastre, pero queda muy desdibujado, muy descolorido en todo sentido. Nada más que eso. Que Dios se apiade de nosotros. Estamos condenados al éxito. No lo digo yo, lo dijo Eduardo Duhalde hace 20 años. Y bueno, la Argentina es un tren a la deriva. Nada. Que este 2023 se calcula que la inflación será del 98%. Es un disparate, bueno, nada. Eh, no quiero hablar más del tema. Empezó la segunda fecha del campeonato con Newell's ganando, con Tigre empatando en el final en un clásico. Boca tiene un nuevo refuerzo. Nada, no quiero hablar más. Estoy muy indignado. Lo que sí está bien que tanto el peronismo y el PRO solicitaron la remoción de la jueza que se dio la tenencia de Lucio. Me parece que tienen que ir ahí, también tienen que ir por los médicos, y por el tema de que los médicos no pueden hacerse los tontos. A ver, un chiquito lastimado de esa magnitud no pueden dejar pasar, ni tampoco las autoridades escolares. Los WhatsApp son terribles, que la madre le decía, pegale, no le pegues en la cara que se nota. Son aberraciones y yo creo que el peronismo y el PRO solicitaron esa remoción de la jueza, me parece muy bien. El papelón del Index, y uno ya no está acostumbrado, le erraron ahí por poquito, por unos poquitos, 1,5 millones de personas, qué sé yo. Un estimativo que no era estimativo. Las cosas que uno se entera, ¿no? Lo que no sabemos, mejor no saber. Yo creo que a veces seríamos más optimistas, más felices. Eh,
lo de... nada, no quiero hablar más del tema. Murió Paco Rabanne, uno de los grandes diseñadores de moda más influyentes, sus grandes perfumes. Si uno habrá tenido ese perfume de hombre, Paco Rabanne Homme, el verde, modista español que se crió en Francia y se hizo toda su carrera en Francia porque sus padres diseñador franco-español, y bueno, siempre fue un hombre que fue escapando de Franco porque su padre luchó contra Franco, marcado por generaciones, su visión radical de la moda, un pionero, pero bueno, nosotros vamos por otro camino. Agradecerle a toda la gente que le gustó el programa, saludarlos a todos, decirle que siga resistiendo, que nos siga apoyando. Un saludo enorme a Gustavo, que está en el frío europeo, en la nieve. Esta semana lo vi a Dieguito, a mi amigo Diego Ferraza. Estuve en Tigre, estuve en el mercado de fruto, estuve en Luján, ¿dónde más estuve? Estuve en San Isidro, viendo precios, horrorizándome con los precios. Y nada. Usted siga tratando de resistir. Y nosotros venimos a poner con pequeñas letras, con pequeños pensamientos, a aportar un poco. Hoy traemos 3 cuentos geniales, porque a la gente le gustaron los 3 cuentos pasados. Me los comentaron en la calle, los analizaron. Hay gente que les encantó algunos cuentos, sobre todo el del noruego ese de 92 años que iba a la peluquería. Nada. Hoy me viste Casa Raúl Puertas. Me he visto. Mira qué pilcha, qué pilcha, cómo me visten, todo canje, Bueno, si necesita un corte de pelo, me llama. Por una suma muy inferior, casi 1 kilo de pan, le cortamos el pelo a los jubilados y lo que pueda. Necesitamos trabajar, esto lo hacemos ad honorem. Hay gente que no cree que esto lo hacemos ad honorem. No vemos un peso, no vendemos publicidad, no tenemos cafecito, no nos ayuda a nadie. Lo hacemos por amor al arte todavía, porque resistimos. Porque el problema de la Argentina, aparte de tener económico, porque tenemos un pueblo muy ignorante, un pueblo que no piensa, un pueblo que, a grandes rasgos, y con un 52% de pobreza, hay gente que está pensando en el reggaetón y todas esas cosas, ¿vio? Piensan en el reggaetón, en la cumbia, en el celular, en Gran Hermano, y la mala música, porque no se escucha ni música. Y lo importante es que usted vea una buena película, tenga una buena conversación y acercarle a estos grandes de la literatura. Hoy vamos a homenajear, un día como hoy, habría nacido uno de los más grandes, queridísimos capos cómicos que tuvo la Argentina, quizás uno de los últimos, que fue nada más que Juan Carlos Calabró. Hoy hubiera cumplido 89 años Renato Pazzaracqua, o Aníbal Polvorone. Después vamos a hablar del abuelo, del papá, de ese Tano Rígido que lo crió, de Coca, de sus hijas, de ese humor sano, de ese humor blando, de ese humor blando le dicen, o blanco siempre, porque no decía malas palabras, porque hacía reír. Sí, es un buen peluquero, yo hace años soy clienta, sí, la gente mañana tenemos 2 cortes, saludamos a Mauricio que se recuperó y está acá de vuelta en el barrio, lo queremos mucho. Vamos a hablar vamos a contar un cuento genial de Henri René Albert Guy de Maupassant, que nació en Francia en 1850, uno de los grandes novelistas franceses, uno de los grandes padres del cuento, el bigotón de Maupassant. A pesar de que provenía de una familia de pequeños aristócratas libres pensadores, recibió una educación religiosa y ahí volvimos, tuvimos un pequeño desliz, un pequeño cortecito, muy cortito. Son esos baches que a veces da el programa, que son técnicos y nada, pero a nosotros nos gustan las grandes letras, y las grandes letras como Caserón de Texas. Caserón de Texas es un tema tan hermoso que nos remite a otra época, que nos remite ese Bajo de Belgrano, esas casas chiquitas, esos techos bajos, esas noches de verano. Y ya volvimos, fue un pequeño apagón que tenemos en Instagram y bueno, ahí volvemos. Y es una descripción, una gran letra, una gran música. Nadie la canta ni la va a cantar como la queridísima María Grania. Barrio de Belgrano, Caserón de Texas, ¿te acordás, hermana, de las tibias noches sobre la vereda? Cuando un tren cercano nos dejaba viejas, raras añoranzas bajo la templanza.
suave del rosal. Todo fue tan simple, claro como el cielo, bueno como el cuento que en las dulces siestas nos contó el abuelo. Cuando en el pianito de la sala oscura sangraba la pura ternura de un vals. Revivió, revivió las voces dormidas del piano y al conjuro sutil de tu mano el faldón del abuelo vendrá. Llámalo, llámalo. Viviremos el cuento lejano que en aquel caserón de Belgrano, venciendo al arcano, nos llama mamá. Barrio de Belgrano, caserón de Texas, ¿dónde está el aljibe? ¿Dónde están tus patios? ¿Dónde están tus rejas? Volverás al piano, mi hermanita vieja, y en las melodías vivirán los días claros del hogar. Tu sonrisa hermana cobijó mi duelo, y como en el cuento que en las dulces siestas nos contó el abuelo, tornará el pialito de la sala oscura a sangrar la pura ternura de un bar. Y ahí viene el estribillo que dice, revivió, revivió las voces dormidas del piano y el conjuro sutil de tu mano, el faldón del abuelo vendrá. Llámalo, llámalo. Viviremos el cuento lejano que en aquel caserón de Belgrano, venciendo el arcano, nos llama mamá. Barrio de Belgrano, caserón de Texas. ¿Dónde está el aljibe? ¿Dónde están tus patios? ¿Dónde están tus rejas? Volverás al piano, mi hermanita vieja, y en las melodías vivirán los días claros del hogar. ¡Qué belleza! ¿Cómo empieza? ¿Se acuerda cómo empieza? Barrio de Belgrano, caserón de Texas. ¿Te acordás, hermana, de las tibias noches sobre la vereda? Cuánta añoranza, cuánta nostalgia, qué hermosos temas, qué descripciones, qué letras. La música y la letra. Y el cuento, que viene a colación, uno de los más grandes cuentistas del siglo XIX, como Guy de Maupassant, y tiene que ver con dos hermanas. La canción tiene que ver con dos hermanas. Y se llama La Confesión. Es un gran cuento. Yo tengo otro comienzo acá y estoy un poco sorprendido porque tengo dos comienzos diferentes de dos libros y voy a buscar el otro porque a veces hemos lío. Es un cuento del siglo XIX, un gran cuento, La Confesión. Mira, empieza. Marguerite, preste atención, deje lo que tenga que hacer, trate de escucharlo al cuento sin mirarme a veces porque escúchelo como si fuera radio, porque lo va a disfrutar. Porque no por mí, sino por estos monstruos de la literatura que hicieron del cuento un arte. Y este es Guy de Maupassant. Se llama La Confesión, dos hermanas. Marguerite de Trelles iba a morir, aunque no contaba sino 56 años nada más, y aparentaba al menos 75. Jadeaba más blanca que su sábana, sacudidas por espantosos temblores, el rostro convulso, los ojos despavoridos como si viviera una horrible aparición. Su hermana, Susan, 6 años mayor que ella, soslollaba de rodillas junto a la cama. En una mesita contigua al lecho del agonizante había sobre una servilleta 2 velas encendidas, pues esperaban al sacerdote que veía administrar la extremaunción y la última comunión. El piso tenía ese aspecto siniestro que tienen las habitaciones de los moribundos, ese aire desesperado de adiós, frasquitos desparramados sobre los muebles, ropas desparramadas en los rincones, empujadas de un puntapié o de un escobazo. Los mismos asientos en desorden parecían asustados, como si hubieran corrido de todas las direcciones. La temible muerte estaba allí, a escondidas, a la espera. La historia de las dos hermanas era estremecedora. Se la citaba muy lejos, había hecho llorar muchos ojos. Susana, la mayor, Susan, había sido locamente amada antaño, locamente amada por un joven a quien ella también amaba. Estuvieron prometidos y solo se esperaban el día fijado en las capitulaciones cuando Henry de Saint-Pierre murió de repente.
La desesperación de la joven fue horrorosa y juró que nunca se casaría, nunca. Mantuvo su palabra, se vistió con ropa de viuda y ya no se la quitó nunca. Entonces su hermana pequeña, Margarita, la que está agonizando, les digo, que no tenía aún más de 12 años, acudió una mañana a arrojarse en brazos de la mayor y le dijo: hermanita, no quiero que seas desgraciada, no quiero que llores toda tu vida, no te abandonaré jamás, 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 tampoco yo me casaré, me quedaré a tu lado, siempre, siempre. Susan la abrazó, enternecida por aquella abnegación infantil, y no creyó en ella. Pero también la pequeña mantuvo su palabra y a pesar de los ruegos de su padre, a pesar de las súplicas de la mayor, no se casó nunca. Era bonita, muy bonita. Rechazó a muchos jóvenes que parecían amarla. Nunca se separó de su hermana. Vivieron juntos todos los días de su existencia, sin separarse ni una sola vez. Caminaron una al lado de la otra, inseparables, unidas, pero Marguerite pareció siempre triste, abrumada, más taciturna que la mayor, como si su sublime sacrificio lo hubiese destrozado. Envejeció más pronto, tuvo canas desde la edad de 30 años y con frecuencia indispuesta parecía afectada por un desconocido mal que la consumía. Ahora iba a morir la primera. Ya no hablaba desde hacía 24 horas. Había dicho solamente con las primeras luces de la aurora: id a buscar al señor cura. Llegó el momento. Y a continuación se había quedado de espaldas, sacudidas por espasmo, con los labios agitados, como si terribles palabras ascendieran desde su corazón, sin poder salir con miradas enloquecidas de espanto. Tremenda a la vista, su hermana, desgarrada por el dolor, lloraba desconsoladamente con la frente apoyada en la cama y repetía: Margot, mi pobre Margot, pequeña mía. Siempre la había llamado pequeña mía, lo mismo que la menor la había llamado siempre hermanita. Se oyeron pasos en la escalera, se abrió la puerta, apareció un monaguillo seguido por un anciano sacerdote con sobre... En cuanto lo vio, la moribunda se sentó con una sacudida, abrió los labios, balbuceó 2 o 3 palabras y empezó a rascar la sábana con las uñas como si hubiera querido hacer un agujero. El padre Simón se acercó, le cogió la mano, la besó en la frente y con voz dulce: Dios la perdone, hija mía, tenga valor, ha llegado la hora, hable. Entonces Marguerite, titirando de pies a cabeza, agitando toda la cama con sus movimientos nerviosos, balbuceó: siéntate, hermanita, escucha. El sacerdote se inclinó hacia Susan, que seguía desplomada junto al lecho. La levantó, la sentó en un sillón y cogiendo en cada mano una mano de ambas hermanas, pronunció: Señor Dios mío, dadle fuerzas, manifestadle vuestras misericordias. Y Margarita empezó a hablar. Las palabras salían de su garganta una a una, roncas, medidas, como extenuadas. Perdón, hermanita, perdóname. Oh, si supieras cuánto miedo he tenido de este momento durante toda la vida. Susan balbuceó entre lágrimas: ¿qué tengo que perdonarte, pequeña? Me lo diste todo. Me lo sacrificaste todo. Eres un ángel. Pero Margarita la interrumpió: calla, calla. Déjame hablar, no me detengas. Es espantoso. Déjame contarlo todo, hasta el final sin moverte. Escucha, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas de Henry? Susan se estremeció y miró a su hermana, la menor, y prosiguió: es preciso que lo oigas todo para comprenderlo. Yo tenía 12 años. Solo 12 años. Lo recuerdas perfectamente, ¿verdad? Y estaba muy mimada. Hacía todo lo que quería. ¿Te acuerdas de cómo me mimaban? Escucha, la primera vez que vino llevaba unas botas de charol bajo el caballo delante de la escalinata y se disculpó por su atuendo. Pero venía a traer una noticia a papá. ¿Te acuerdas? ¿Verdad? No digas nada. Escucha. Cuando lo vi quedé muy impresionada. Tan guapo. Lo encontré y permanecí en pie en un rincón del salón todo el tiempo que él estuvo hablando. Los niños son singulares y terribles. Oh, sí, me hizo soñar. Regresó varias veces. Yo lo miraba con los ojos muy abiertos, con toda mi alma. Yo estaba crecida para mi edad y era mucho más astuta de lo que pensaba. Regreso a menudo. Yo no pensaba más que en él, pronunciaba en voz muy baja: Henry de Saint-Pierre. Después se dijo que iba a casarse contigo, me dio una pena. Oh, hermanita, una pena. Lloré durante 3 noches, sin dormir.
Él volvía todos los días por la tarde, después del almuerzo, ¿te acuerdas, verdad? No digas nada, escucha. Le hacías pasteles que le gustaban mucho, con harina, mantequilla y leche. Oh, sé perfectamente cómo. Podría hacerlos aún si fuera preciso. Él los tragaba de un solo bocado, y después tomaba un vaso de vino, y después decía, delicioso. ¿Te acuerdas de cómo lo decía? Yo estaba celosa, celosa. Se acercaba el momento de tu boda, solo quedaban 15 días, me volvía loca, me decía, no se casará con Susan. No, no, yo no quiero, se casará conmigo cuando sea mayor, jamás encontraré a nadie a quien ame tanto, pero una noche, 10 días antes de la fecha fijada, te paseaste con él por delante de la casa al claro de la luna y allí abajo, el beso, bajo el gran beso, te estrechó entre sus brazos, tanto tiempo, ¿te acuerdas, verdad, no? Probablemente era la primera vez, y estabas tan pálida al entrar en el salón. Yo os vi, estaban allí, detrás de un macizo. Me dio una rabia de haber podido, os hubieras matado. Me dije, no se casará con Susan, jamás, no se casará con nadie. Yo sería demasiado desgraciada, y de repente empecé a odiarlo espantosamente. Y entonces, ¿sabes lo que hice? Escuchá, había visto al jardinero preparar unas albóndigas para matar a los perros vagabundos, aplastando una botella con una piedra de vidrio, y metía el vidrio triturado en una albóndiga de carne. Le quité a mamá un frasquito de medicinas, lo machaqué con un martillo y me guardé los cristales en el bolsillo, en un polvo brillante. Al día siguiente, cuando tú acababas de hacer los pastelitos, los rajé en un cuchillo y metí dentro del polvo. Se comió 3 y yo también me comí uno. Tiré el estanque los otros 6. Los 2 cisnes murieron 3 días después, ¿no te acuerdas? No, no digas nada, escucha, escucha. Solo yo no morí, pero siempre he estado enferma, escucha. Él murió, lo sabes muy bien, escucha. Pero eso no es nada. Lo más terrible vino luego, más tarde siempre. Escucha, mi vida, toda mi vida, qué torturas me dije. No me separé nunca de mi hermana y le diré todo en la hora de la muerte. Eso es. Y a partir de entonces pensé siempre en este momento, en el momento en que te lo diría todo. Ya ha llegado, es terrible. Oh, hermanita, siempre he pensado día y noche, mañana y tarde. Tendrá que decírselo una vez, esperaba qué suplicio, ya está hecho. No digas nada. Qué suplicio. Ahora tengo miedo, miedo. Oh, tengo miedo si volvería a verlo. Ahora mismo, cuando haya muerto, volver a verlo. ¿Te imaginas la primera? No me atrevería. Es preciso. Voy a morir. Quiero que me perdones, lo quiero. No puedo irme sin eso delante de él. Oh, dígale que me perdone, señor cura. Dígaselo, se lo ruego. No puedo morir sin eso. Se cayó y se quedó jadeando, rascando siempre la sábana con sus uñas crispadas. Susan había escondido la cara entre las manos y no se movía. Pensaba en aquel al que hubiera podido amar tanto tiempo, qué gran vida hubiera tenido. Volvía a verlo en el ayer desvanecido, en el viejo pasado extinguido para siempre. Qué gran vida hubieran tenido. Volví a verlo en el ayer desvanecido. Qué genial esa frase. En el viejo pasado extinguido para siempre. La hermana que está escuchando la confesión de la hermana que lo mató. Muertos queridos, cómo nos desgarran el corazón. Oh, y aquel beso, su único beso. Lo había guardado en su alma y después nada más en toda su existencia. El sacerdote sirvió. De pronto, y con voz fuerte y vibrante, gritó: Señorita Susan, su hermana va a morir. Entonces Susana, apartando las manos, mostró un rostro bañado en lágrimas y precipitándose sobre su hermana, la besó con todas sus fuerzas mientras balbucía: Te perdono, pequeña, te perdono. La confesión, Le Gaulot, 21 de octubre de 1883, Gay de Maupassant. Maravilloso, maravilloso. Una gran confesión, una gran historia, un gran cuento. Por eso cuando le decía, ¿te acordás, hermana, de las tibias noches sobre la vereda, cuando un tren cercano nos dejaban viejas, raras añoranzas bajo la templanza suave del rosal? Maupassant, Gay de Maupassant. Si tenemos por ahí, vamos a ver, yo quiero leerles El collar, ¿no? También de Maupassant, que es un lindo cuento. Es muy bueno el cuento, como dice Nora. Es una gran confesión. Es un amor truncado, hay un asesinato.
hay una culpa, está la muerte, está la religiosidad, está el desenlace, está el secreto, hay tantas cosas que hablan en el cuento, pero ¿qué más le puedo contar? Nada. Ya no sé si podrá esta samba llegar a usted bajo los luceros. Va por la noche buscando el pueblito donde la dejé. Bajo los luceros por la noche buscando el pueblito donde la dejé. Por oír otra voz, la tonadilla de su voz. Niñas de los ojos color de olivo. Me iré tras la samba, Romero de amor. Niña de los ojos color de olivo, me iré de la samba, Romero de amor. Esta samba es de usted. Lo hice con nostalgia de piel y de voz. Cuando usted la escuche, crecida en sombra, recuérdeme un poco, tan lejos que estoy. Cuando usted la escuche, crecida en sombra, recuérdame un poco, tan lejos que estoy. A su pueblo yo iré, llegará cuando muera el sol, en mensajería de luna y sueño, para ver mi niña, si no me olvidó. En mensajerías de luna y sueño, para ver mi niña, si no me olvidó. Soy aquel que se fue tras la huella andariega y hoy vuelve hasta sus pagos olivareros, trayendo a penita su pobre canción. Vuelve hasta sus pagos olivareros, trayendo a penita su pobre canción. Esta samba es de usted, la hice con nostalgia, de piel y de voz, cuando usted la escuche, crecida en sombra, recuérdeme un poco, tan lejos que estoy. Cuando usted la escuche, crecida en sombra, recuérdeme un poco, tan lejos que estoy. Qué hermosa samba, samba para usted. Una gran canción, una gran canción. Tenemos un cuento de Ángeles Mastretta, ¿no? Tengo uno de Sam Shepard y tengo otro de Maupassant. Pero antes que nada, decirles que hoy hubiera cumplido 89 años uno de los grandes capos cómicos, un tipo tímido, obsesivo, depresivo en el final de su vida. Tuve el placer de que Garrison me contara algunas intimidades de él, como diciéndome que era muy depresivo, se juntaba en Tabax a hacer el guión del Contra. Un genio del humor, un genio. Un tipo que hizo con herramientas muy dignas, con un gran esfuerzo, con muchísimo esfuerzo, predispuesto a todo lo que se daba. Fue un ciclista federado que se cansó de ilustrar trofeos de los 16 a los 26 años. Fue un actor cómico que en el 84, 85, con Calabroma, llegó a tener 40 puntos de rating. De esa estirpe de artistas cuyo programa se le ponía el nombre de Calabromas, se jugaba con el nombre. Una marca registrada, Juan Carlos Calabró, el hombre que aprendió a nadar a los 73 años, que nunca se subió a un avión, nunca viajó al exterior, siempre se manejó en auto, le encantaba ir a Mar del Plata. Vivía en la esquina vivía en la esquina del Botánico, caminaba y daba varias vueltas al Botánico, corría al Botánico, estaba todo, tomaba cama solar, tomaba mucho sol, fumaba muchísimo, se cuidaba muchísimo, pero el cigarrillo lo terminó volteando. Ese hombre siempre amable, pero parco, era un hombre duro, parco, como todo gran artista, que cuando se prendía y nos hacía reír. Su padre no confiaba en que él podría hacer una carrera exitosa, pero la perfección y por lograrlo, su papá era rígido, él fumaba muchísimo, pero jamás adelante de su padre. Tenía una gran dicción perfecta y un innato timing para hacer reír. Fue una cuestión de tiempo para que se le abrieran las puertas de los medios, ¿no? Y para que triunfara en Farandulandia en el 58 o con Telecómicos en el 63 con Aldo Camarota. Se puede ver en Volver. Cuando empezó a Volver hace 20 años se veía cuando él era tan joven, con Aldo en Telecómicos, en Canal 13. Lo sedujo el humor, dejó de ser locutor por el humor, empezó a tener grandes hacks, filmó grandes películas, hizo grandes duplas con Juan Carlos Altavista para los chicos, esas entrañables películas sanas, Mingo y Aníbal contra los fantasmas. Con Susana Jiménez hizo Yo también tengo fiaca, Un marido de vacaciones, creo. Estuvo toda la vida junto a Coca
Coca fue su mujer, la madre de sus hijas. La conoció un Viernes Santo en la peregrinación por todas las iglesias y la persiguió y dijo: yo me voy a casar con esta chica. Y la siguió por todas las iglesias de la capital que se hacían en esa época. Uno de los grandes capocómicos a la altura de Olmedo, de Porcel, de Verdaguer, de Marrone, de Tato Bores. Tenía una gran facilidad para hacer reír. El Contra nació en Telecómico porque era un admirador, un cholulo, un pesado. Es un gran timing, tenía una espontaneidad, pero estaba todo digitado con Antonio, con Carrizo. Escribían en Tabac los guiones. Tenía un gran tiempo para hacer reír y una gran simpatía. Queríamos recordar hoy que Calabró lo hace en El Chupete con Marco Zucker, también el Ingenieri, pero no le gustaba disfrazarse. Tuvo muchísimo éxito con Calabromas, con el personaje de Aníbal y con Johnny Tolengo, con los chicos, y con Borromeo y su padre, con la duquesa y las gaseosas, el Contra, Renato, bueno, tantas cosas, Tolengo. Ahí están sus hijas, bastante queridas. Mingo y Aníbal. Está después, ya de grande, Suar le da una posibilidad en Campeones y hace un lindo personaje del papá de Mariano Martínez. Hermosísimo recuerdo para el queridísimo, pero queridísimo, y que Dios lo tenga en la gloria por hacernos reír con armas nobles y dignas, como lo hizo Balá, como lo hicieron los grandes cómicos, con ese humor blando, con esa sencillez, crear personajes, crear climas. Hace falta tanto humor. Hoy en día no se puede decir nada, pero bueno, nada. Queríamos, ¿cómo no lo vamos a recordar? Nada más y nada menos que uno de los grandes del humor, como fue Juan Carlos Calabro en su cumpleaños. Hoy también hubiera cumplido años Jorge Ginsburg. Nacieron dos. Otro día hablaremos de Ginsburg, un enano que fue un gigante del humor. Pero a Cala, ese genio, a Renato, a todos, un abrazo grande a todos. Señores, esto es Audio Anómalo, recién pasó un gran cuento de Gay de Maupassant, La Confesión, Las Hermanas. ¿Y qué les leo ahora? No sé. Les vamos a leer uno de Ángeles Mastretta. Ángeles Mastretta es una gran escritora. Después por ahí volvemos con Maupassant, si tenemos tiempo. Gustavo después lo edita. Un abrazo a Gustavo, a Yailin, a nuestra amiga cubana que está allá, un beso enorme, que ya es parte de la familia de Audio Anómalo, a Karina, a la Tota, a Diana, a Mabel, que bueno, a tanta gente que nos ve, a Elena, a Silvia, a la gente que coméntelo, a Sebastián, a la gente que nos ve, que nos sigue, que nos apoya con un me gusta, que nos pide, que nos manda gente. Mándenos gente para que se nos haga, para que se inscriba al canal. Les pido por favor que se pongan. Y bueno, esto es una historia de tías, una historia de México, una historia de antes, una historia de amor. No hay nada más lindo que las historias de amor. Un beso enorme a Nilda. A la tía Mariana le costaba mucho trabajo entender lo que le había hecho la vida. Esto lo dicen Mujeres de Ojos Grandes. La genial escritora mexicana Ángeles Mastretta, que nació en 1900, que tiene 75 años y es la mujer de Héctor Aguilar Caimino, otro gran escritor, es una pareja literaria. Y si a la tía Mariana le costaba mucho trabajo entender qué le había hecho la vida, decía la vida para darle algún nombre, un montón de casualidades que le habían colocado poco a poco, aunque la suma se presentara como una tragedia fulminante, en las condiciones de la postración con las cuales tenía que lidiar cada mañana. Para todo el mundo, incluida su madre, casi todas sus amigas y todas las amigas de su madre, ya no digamos su suegra, sus cuñadas, los miembros del club rotario, Monseñor Figueroa y hasta el presidente municipal. Ella era una mujer con suerte. Y hasta se había casado con un hombre de bien, un hombre bueno,
depositario del 90% de los planes modernizadores y las actividades de solidaridad social con las que contaba la sociedad poblana de los años 40, poblana refiriéndose a Puebla, le digo a la gente, a Puebla, la Ciudad de México. Era la célebre esposa de un hombre célebre, la sonriente compañera de un prócer, la más querida y respetada de todas las mujeres que iban a misa los domingos, de remate. Su marido era guapo, como Maximiliano de Habsburgo, elegante como el príncipe Felipe, generoso como San Francisco y prudente con la provincial de la jesuita. Por si fuera poco, era rico, como los hacedores de antes, y buen inversionista como los libaneses de ahora. Estaba la situación de la tía Mariana como para vivir agradecida y feliz todos los días de su vida. Y nunca hubiera sido de otro modo, si como ella sabía, no se le hubiera cruzado la inmensa pena de avisorar la dicha. Solo a ella le podía haber ocurrido semejante idiotez, tan en paz que se había propuesto vivir, porque tuvo que dejarse cruzar por la guerra, ¿no? Nunca acabaría de arrepentirse, como si uno no pudiera arrepentirse de lo que no elige, ¿no? Porque la verdad es que a ella el torbellino se le metió hasta el fondo, como entran por todas las cosas los olores que salen de la cocina, como la imprevisible punzada con que aparece y se queda en un dolor de muela. Y se enamoró la tía. De la noche a la mañana perdió la suave tranquilidad con que despertaba para vestir a los niños y dejarse desvestir por su marido. Perdió la lenta lujuria con que bebía su jugo de naranja y el deleite que le provocaba sentarse a planear el menú de la comida durante media hora cada día. Perdió la paciencia con que escuchaba a su impertinente cuñada, las ganas de hacer pasteles toda una tarde, la habilidad para fundirse sonriente en la tediosa parejura de las cenas familiares. Perdió la paz que había nacido sus barrigas de embarazada y el sueño caliente y generoso que le tomaba el cuerpo por las noches. Perdió la voz discreta y los silencios de éxtasis con que rodeaba las opiniones y los planes de su marido. En cambio, adquirió una terrible habilidad para olvidarlo todo, desde las llaves hasta los nombres. Se volvió distraída como una alumna sorda y anuente, como las de mal aconsejados por la indiferencia. Nada más tenía una pasión. Ella, que se dijo hecha para las causas menores, que apostó a no tener que solucionar más deseos que los ajenos, que gozaba sin ruido con las plantas y las peceras, los calcetines sin doblar y los cajones ordenados. Vivía de pronto en el caos que se deriva de la excitación permanente, en el palabrerío que esconde un miedo enorme, saltando de júbilo la desdicha con la obsesión enfebrecida de quienes están poseídos por una sola causa. Se preguntaba todo el tiempo cómo había podido pasarle aquello. No podía creer que el recién conocido cuerpo de un hombre que nunca previó la tuviera en ese estado de confusión. Lo odio, decía, y tras decirlo se entregaba al cuidado febril de sus uñas y su pelo, a los ejercicios para hacer cintura y quitarse los vellos de las piernas uno por uno, con unas pinzas para depilar cejas. Se compró la ropa interior más tersa que haya dado seda alguna y sorprendió a su marido con una colección de pantaletas brillantes y ella se había pasado la vida hablando de las virtudes del algodón. ¿Quién me lo iba a decir?, murmuraba caminando por el jardín o mientras intentaba regar las plantas del corredor. Por primera vez en su vida se había acabado el dineral que su marido le ponía cada mes en la caja fuerte de su ropero. Se había comprado 3 vestidos en una misma semana, cuando ella estrenaba uno al mes para no molestar la ostentación. Y ha habido el joyero para la cadena larga de oro torcido, cuyo precio le parecía un escándalo. Estoy loca, se decía, usando el calificativo que usó siempre para descalificar a quienes no estaban de acuerdo con ella. Y es que ella no estaba de acuerdo con ella. ¿A quién se le ocurriría enamorarse? ¡Qué insensatez! Sin embargo, se dejaba ir por los precipicios insensatos de necesitar a alguien, porque tenía una insobornable necesidad de aquel señor, que al contrario de su marido, hablaba muy poco, no explicaba su silencio y tenía unas manos insustituibles. Solo por ella valía la pena arriesgarse todos los días a estar muerta, porque muerta iba a estar si se sabía su desvarío, aunque su marido
fuera bueno con ella como lo era con todo el mundo, nada la salvaría de enfrentarse al linchamiento colectivo. Viva la quemaría en el atrio de la catedral o en el zócalo todos los adoradores de su adorable marido. Cuando llegaba a esta conclusión detenía los ojos en el infinito y poco a poco iba sintiendo como la culpa le salía del cuerpo y le dejaba el sitio un miedo enorme. A veces pasaba horas presa de la quemazón que la destruiría, oyendo hasta las voces de sus amigos llamarla puta y mal agradecida. Luego, como si hubiera tenido una premonición celestial, abría una sonrisa por en medio de su cara, llena de lágrimas, y llenaba los brazos de pulsera y el cuello de perfume, antes de ir a esconderse en la dicha que no se le gastaba todavía. Era un hombre suave y silencioso el amante de la tía Mariana. Le iba queriendo sin prisa y sin órdenes, como si fueran iguales. Luego pedía, cuénteme algo. Entonces la tía Mariana le contaba la gripe de los niños, los menúes, sus olvidos, y con toda precisión cada una de las cosas que le habían pasado de su último encuentro. Lo hacía reír hasta que todo su cuerpo recuperaba el jolgorio de los 20 años. Con razón sueño que me queman a media calle. Me lo he de merecer, murmuraba para sí la tía Mariana, sacudiéndose la paja de un establo en Chipilo. El refrigerador de su casa estaba siempre surtido con los quesos que ella iba a buscar a aquel pueblo, llenos de moscas y campesinos güeros que descendían de los primeros italianos sembradores de algo en México. A veces pensaba que su abuelo hubiera aprobado su proclividad por un hombre que como él podría haber nacido en las montañas del Piamonte. Hacia el regreso, todavía con la luz, en su auto rojo despojado de chofer, una tarde al volver, la rebasó el Mercedes-Benz de su marido. Era el único Mercedes que había en Puebla. Y ella estuvo segura de haber visto dos cabezas cuando lo miró pasar. Pero cuando quedó colocado delante de su coche, lo único que vio fue la honrada cabeza de su marido volviendo a solas del rancho de Matamoros. ¿De qué color tendré la conciencia?, dijo para sí la tía Mariana. Y siguió el coche de su marido por la carretera. Viajaron un coche adelante y otro atrás el camino, hasta llegar a la entrada de la ciudad, en donde uno dio vuelta a la derecha y otro a la izquierda, sacando la mano por la ventanilla para decirse adiós en el mutuo acuerdo de que a las 7 de la tarde todavía cada quien tenía deberes por separado. La tía Mariana pensó que sus hijos estarían a punto de pedir la merienda y que ella nunca los dejaba solas a esas horas. Sin embargo, la culpa le había caído de golpe pensando en su marido trabajador, capaz de pasar el día entre los sembradíos de melón y jitomate que visitaba los jueves hasta Matamoros para después volver a la tienda y al club rotario sin permitirse la más mínima tregua. Decidió dar la vuelta y alcanzarlo en ese momento, para contar la maldad que le tenía tomado el corazón. Eso hizo. En 2 minutos dio con el tranquilo paso del Mercedes, dentro del cual reinaba la cabeza elegante de su marido. Le temblaban las manos y tenía la punta de una lágrima en cada ojo. Acercó su coche al de su esposo, sintiendo que ponía el último esfuerzo de su vida en la mano que agitaba llamándolo. Su gesto entero imploraba perdón antes de haber abierto la boca. Entonces vio la hermosa cabeza de una mujer recostada sobre el asiento muy cerca de las piernas de su marido, y por primera vez en mucho tiempo sintió alivio. Cambió la pena por sorpresa y después la sorpresa por paz. Durante años la ciudad habló de la dulzura con que la tía Natalia había sobrellevado el romance de su marido con Amelia Berumen. Lo que nadie pudo entender nunca fue cómo ni siquiera durante esos meses de pena ella interrumpió su absurda costumbre de ir hasta Chipilo a comprar los quesos de la semana. Un gran cuento de mujeres de ojos grandes, un gran cuento de Ángeles Mastretta. La tía Mariana, infidelidad, ese final abrupto, que piensa que no hay nadie en el auto. Va a confesar otra confesión, otra infidelidad. Cuando llega a la confesión, ve a la persona que está acompañada de su marido, también es infiel, entonces siente un alivio. Y la culpa se disuelve, hay alivio. Un gran cuento bien narrado de otra gran cuentista. No sé si tenemos tiempo para otro cuentito. Yo creo que sí. Si a tu corazón yo llego igual, dice el flaco Spinetta,
todo siempre se podría elegir. No me escribas la pared, solo quiero estar entre tu piel. Y si acaso no brillara el sol, todo siempre se podrá elegir. Yo atrapado aquí no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor. Y hoy que enloquecido vuelvo buscando tu querer, no queda más que viento, no queda más que viento. Y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor. Y hoy que enloquecido vuelvo buscando tu querer, no queda más que viento, no queda más que viento. Y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor. El querido y genial flaco Luis Alberto, el flaco Spinetta. Bueno, tenemos una canción más, tenemos un cuento más. Ángeles Mastretta nació en Puebla, es una gran escritora, tiene a Mateo y Catalina Aguilar Mastretta, autora de novela Todos los días son nuestros. Escribe un género bastante feminista, bastante increíble, pero bueno, lindo, lindo. A mí me gusta Mastretta. Está grande, estamos todos grandes. Le encanta Mastretta, me dice Nora. Bueno, gracias a todos. Saludarlos a todos. Un saludo a Copérnico, un saludo a Raúl, un saludo a la barra de la esquina, un saludo a la barra del Santa Paula, un saludo a los muchachos de los taxis, a mi amigo Dani. Un beso a tanta gente, hay que saludar. Gente que cumple años, Natalia 27 años, cumple una chica 27 años. Arráncame la vida, escribió, tienes más lectoras de sexo femenino, algo normal, porque así ocurre en la literatura moderna, las que leen son las mujeres, los hombres no leen. Ella dice que tiene un compromiso firme con sus personajes, que no se suicidan, y es una gran mujer, Ángeles Mastretta. Usted dirá, ¿por qué no hablamos de política? Porque ya cansa, ya aburre, ya no solucionamos nada. La Argentina vive en el Día de la Marmota. Vea la película de Billy Murray. Billy Murray tendría que ser Argentina. Bueno, me voy con el collar, con Gay de Maupassant. Maupassant nos gusta tanto, Julián. Un abrazo grande a Julián. Hoy contamos muchos cuentos de infidelidad. Este justo no es un cuento de infidelidad, pero decirles que Maupassant está entre los más grandes escritores de todos los tiempos. Qué sé yo, escribió, es una extensa obra, en 43 años escribió cuentos, novelas, de corte naturalista. Él se denomina un escritor naturalista, porque habla de lo cotidiano, con mucha sencillez, es tan atemporal. Escritores de la época como Flaubert, como Turgeniev, como Zola, como Henry James, como Edmund de Goncourt, que es del premio. Su cuento más famoso es Bola de Cebo. Y tuvo muchos problemas y trastornos nerviosos. Tuvo un intento de suicidio en Cannes. Fue ingresado en un manicomio en París donde murió después de 18 meses de agonía, con una parálisis general. Qué sé yo lo adoro, Maupassant, y escribe como los dioses, y ese gran cuento de la confesión. Y ahora vamos a leer uno de los más lindos para mí, que es El collar, pero usted hará Gay de Maupassant, El collar. Y nos vamos con esto, no pida más, 3x1 y no quedamos mal con ninguno. Era una de esas bonitas y encantadoras muchachas que nacen como por un error del destino en una familia de empleados, sin dote, sin esperanza, sin posibilidad alguna de ser conocida, comprendida, querida, y casada con un hombre rico y distinguido. Dejó que la unieran en matrimonio con un modesto empleado del Ministerio de Instrucción Pública. Fue sencilla porque no podía engalanarse, pero desdichada como una persona venida menos socialmente, pues las mujeres no tienen ni caste ni raza, constituyendo para ellas la belleza, la gracia y el encanto de su cuna y su familia, su innata finura, su instintiva elegancia, su rapidez mental con su única jerarquía que iguala a las hijas del pueblo con las grandes damas,
Sufría sin cesar, porque se sentía nacida para todas las delicadezas y todos los lujos, sufría por la pobreza de su casa, lo mísero de sus paredes, lo desgastado de las sillas, la fealdad de las telas, todas estas cosas a las que otras mujeres en su condición no habrían dado importancia, a ella la torturaban, la indignaban. Al ver a la pequeña bretona que hacía las humildes tareas del hogar, despertaba en ella una triste ignorancia y sueños locos. Soñaba con antecámaras silenciosas, acolchadas con colgaduras orientales, iluminadas por largos tederos de bronce y con dos altos criados con calzón corto dormidos en anchos sillones, amodorrados por el pesado calor del calorífero. Pensaba en los grandes salones revestidos de seda antigua, en los muebles de precio adornado con chucherías inestimables y en los saloncitos coquetos, perfumados, hechos para la conversación de 5 horas con los amigos más íntimos, los hombres conocidos y solicitados a los que todas las mujeres codician y cuya atención anhelan. Cuando se sentaba para comer delante de la mesa redonda cubierta de un mantel que llevaba usándose 3 días, enfrente de su marido, que destapaba la sopera declarando con aire encantado: ¡ah, qué buen cocido! Para mí no hay nada mejor. Pensaba en las comidas refinadas, en la platería reluciente, en los tapices que cubren las paredes de antiguos personajes y pájaros exóticos, en medio de un bosque de cuento de hada. Pensaba en los platos exquisitos servidos en vajillas maravillosas, en la galantería, cuchilladas y escuchadas con una sonrisa de esfinge, mientras comía la carne sonrosada de una trucha o unas alas de pollita cebada. No tenía ella gala femenina, ni joyas, ni nada. Y era la única cosa que le gustaban aquellas para las que se sentía nacida. Hubiera deseado tanto gustar, ser envidiada, ser seductora y solicitada. Tenía una amiga rica, una compañera de internado de las monjas, a la que no quería ir a ver más, de tanto como sufría al volver de su casa. Y lloraba durante días enteros, de tristeza, de pesar, de desesperación y de desconsuelo. Ahora bien, una noche regresó su marido con un aire triunfante y trayendo en la mano un gran sobre. Toma, le dijo, es para ti. Ella desgarró nerviosamente el papel y extrajo una carta impresa que decía así: el ministro de Instrucción Pública y la señora George Ramponneau tienen el honor de invitar al señor y a la señora Loisler a la velada que se celebrará el día 18 de enero en los salones del ministerio. En vez de sentirse feliz como si figuraba a su marido, tiró con el despecho la invitación sobre la mesa murmurando: ¿qué quieres que haga con esto? Pero querida, yo pensé que te alegraría, no sales nunca, y esta es la oportunidad, una buena oportunidad, no sabes lo que me ha costado conseguirla, todo el mundo quería una invitación, son muy solicitadas, y no se dan mucho a los empleados, verás a todo el mundo oficial. Ella le miraba enfurruñada y declaró con impaciencia: ¿qué quieres que me ponga para ir allí? Él no había pensado en ello, y balbuceó: pues, el vestido que te pones para ir al teatro me parece muy bonito. Cayó y asombrado y confuso al ver que su mujer lloraba, 2 lagrimones rodaban lentamente de la comisura de sus ojos hacia los de la boca, balbuceó: ¿qué te pasa? Pero con un violento esfuerzo ella se dominó y contestó con tono calmo, secando sus húmedas mejillas: nada, solo que no tengo ningún vestido que ponerme, y por consiguiente no pude ir a la fiesta. Dale la invitación a algún colega que tenga una mujer con una mejor guardarropa que yo. Él estaba disgustado y dijo: escuchá, Matilde, ¿cuándo podría costar un vestido de gala conveniente que podría servirte para otras ocasiones? Algo muy sencillo. Ella reflexionó durante unos segundos, haciendo sus cálculos y pensando también en la suma que podía pedir sin ganarse una negativa inmediata y una exclamación de espanto del ahorrativo empleado. Finalmente respondió dudando: no sabría decírtelo con exactitud, pero quizás con 400 francos tendría bastante. Él había palidecido un poco, pues justamente reservaba esa cantidad para comprarse un rifle con el que cazar el verano siguiente, en la plana de Nanterre, junto a algunos amigos que iban allí a dispararle a las alondras los domingos. Sin embargo, dijo el marido: está bien, te doy 400 francos, pero tratá de conseguir un bonito traje. El día de la fiesta se acercaba y la señora Luchard
Parecía triste, inquieta, ansiosa, sin embargo tenía su vestido listo. Su marido le dijo una noche: ¿qué te pasa? Te veo extraña desde hace 3 días. Ella respondió: estoy disgustada porque tampoco tengo ni una joya, ni una piedra preciosa, nada que ponerme. Pareceré una miserable. Casi preferiría no asistir a esa velada. Él prosiguió: te pondrás unas flores naturales. Es muy chic en esta estación. Por 10 francos podrías conseguir 2 o 3 rosas magníficas. Ella no estaba nada convencida. No, no hay nada más humillante que tener aspecto de pobretona entre mujeres ricas. Pero su marido exclamó: qué tonta eres. Ve a ver a tu amiga, la señora Forestier, y pídele que te preste una joya. Te aúna ella una amistad lo suficiente íntima como para poder hacerla. Ella lanzó un grito de alegría. Es cierto, no se me había ocurrido. Al día siguiente se dirigió a su casa de su amiga y le contó el apuro en que se hallaba. Elige tú, querida. Ella vio primero unos brazaletes, luego un collar de perlas, y a continuación una cruz veneciana, de oro pedrería, de admirable factura. Se probaba las joyas delante del espejo, dudaba, era incapaz de decidirse a quitártelas o a devolverlas. Pregunta en todo momento: ¿no tienes otra? Pues sí, ve mirando, no sé qué prefieres. De golpe descubrió en una caja de raso negro un magnífico collar de brillantes, y su corazón se puso a latir en un deseo inmoderado. Sus manos temblaban al tenerlo, se lo ciñó a la garganta sobre el vestido sin escote y se quedó extasiada delante de sí misma. Luego preguntó dubitamente, llena de angustia: ¿puedes prestarme este nada más que este? Pues claro, por supuesto. Y ella le saltó el cuello a su amiga, la besó arrebatadamente y luego se fue con su tesoro. Llegó el día de la fiesta, la señora Luxol triunfó. Estaba más bella que todas las demás, elegante, graciosa, sonriente y loca de alegría. Todos los hombres la miraban, preguntaban su nombre, buscaban serle prestado. Todos los secretarios de gabinete querían bailar con ella. El ministro reparó en su presencia. Ella bailaba con ebriedad, con arrebato, embriagada por el placer, sin pensar en nada, en medio del triunfo de su belleza, de la gloria de su éxito, en una especie de nube de felicidad hecha de todos esos homenajes, de todas esas admiraciones, de todos esos deseos despertados, de esa victoria tan completa y tan dulce para el corazón de las mujeres. Se fue hacia las 4 de la mañana. Su marido desde la medianoche dormía en un saloncito desierto, con 3 señores cuyas mujeres se lo pasaban en grande. Él le echó sobre los hombros la ropa que le había traído para la salida, unas ropas modestas de diario, cuya pobreza contrastaba con la elegancia del vestido del baile. Ella se dio cuenta de ello y quiso escapar para no ser vista por las otras mujeres que se arropaban con magníficas pieles. Loisel la retenía. Espera un momento, ¿qué vas a coger frío afuera? Llamaré un coche. Pero ella no la escuchaba y bajaba rápidamente la escalera. Cuando estuvieron en la calle, no encontraron coche alguno. Se pusieron a buscar uno, gritando detrás de los cocheros que venían para pasar la distancia. Bajaron hacia el Sena, desesperados, tiritando. Finalmente encontraron en el muelle uno de esos viejos cupés noctámbulos que se ven en París al hacerse de noche, como si se avergonzaran de su miseria durante el día. Lo llevó hasta la puerta de su casa, en la Rue de Marty, y subieron tristemente a su hogar. Se había acabado para ella y él pensaba que tendría que estar en el misterio a las 10. Delante del espejo ella se quitó las ropas con las que había arropado sus hombros a fin de verse una vez más en su gloria. Pero de repente lanzó un grito. No tenía ya el collar en el cuello. Su marido, ya medio desvestido, preguntó: ¿qué te pasa? Ella se volvió hacia él como loca. Ya no tengo el collar de Forestier. Él se enderezó espantado. ¿Qué? ¿Pero cómo? No es posible. Buscaron entre los pliegues del vestido, en los abrigos, en los bolsillos, por todas partes no lo encontraron. Él preguntó: ¿estás segura de que lo llevabas aún al dejar el baile? Sí, me lo he tocado en el vestíbulo del ministerio, pero de haberlo perdido en la calle lo habríamos oído caer. Debe estar en el coche. Sí, es probable. ¿Tienes el número? No. ¿Y tú? ¿Te has fijado en él? No. Se miraron aterrados. Finalmente, Loisel se volvió a vestir. Voy, dijo, a rehacer todo el trayecto que hemos hecho a pie para ver si lo encuentro. Y salió. Ella se quedó con el traje de baile puesto sin tener fuerzas para irse a la cama, abatida en una silla con el fuego apagado y la mente en blanco. El marido volvió a las 7 de la mañana. No había encontrado nada. Se dirigió a la prefectura de policía, a los periódicos para prometer una recompensa, a las compañías de pequeños coches, en fin, a todas partes donde le empujaba una mínima esperanza. Ella esperó todo el día en el mismo
estado de extravío ante ese espantoso desastre. Lucelle regresó por la noche con el rostro demacrado, pálido. No había descubierto nada. Tienes que escribirle a tu amiga, dijo, para escribirle que se te rompió el cierre de tu collar y que lo llevabas a arreglar. Con eso ganaremos tiempo para pensar en alguna cosa. Ella escribió a su dictado. A cabo de una semana habían perdido toda esperanza. A Lucille, envejeciendo 5 años, declaró, habría que pensar en sustituirlo por otra joya. Al día siguiente tomaron el estuche y fueron a ver al joyero cuyo nombre figuraba escrito en el interior y este consultó el registro. No, señora, este collar no lo vendimos nosotros, solo el estuche es nuestro. Fueron un joyero a otro a buscar el collar idéntico al primero, trataron de hacer memoria, ambos agotados de tristeza y de angustia. En una joyería del Palais de Royal encontró una gargantilla de brillantes que le pareció idéntica a la que buscaban. Valía 40.000 francos. Se lo dejarían a 36.000. Rogaron al joyero que no le vendiera antes de 3 días y pusieron como condición que se la recomprarían por 34.000 francos si encontraban el otro antes de finales de febrero. Lucelle poseía 18.000 francos que lo había dejado su padre. El resto lo pediría prestado. Pidió 1.000 francos a este, 500 a otro, 5 luises aquí, 3 luises allá, firmó letras de cambio, se empeñó de forma ruinosa, tuvo que vérselas con usurero y toda clase de prestamistas. Comprometió todo a cuanto le quedaba de vida, arriesgó su firma sin saber siquiera si podría salir airoso y angustiado por la idea del futuro, por la negra miseria que le iba a caer por encima, por la perspectiva de las privaciones materiales y los tormentos morales. Fue a comprar el collar nuevo, depositado sobre el mostrador del joyero los 36.000 francos. Cuando la señora Lucelle entregó el collar a la señora Fostier, este le dijo con tono seco, hubiera tenido que traérmelo antes, habría podido necesitarlo. No abrió el estuche. Como Matilde se temía de haberse dado cuenta del cambio, ¿qué habría pensado? ¿Qué habría dicho? ¿Cómo habría podido tratarla de ladrón? Y la señora Lucelle conoció la horrible vida de los menesterosos. Por otra parte, tomó la heroica determinación de repente de que había de pagar aquella ingente deuda y la pagaría. Despidieron a la criada, cambiaron de casa, alquilaron una guardilla. Ella conoció las duras faenas domésticas, las detestables obligaciones de la cocina, lavó la vajilla estropeándose las uñas rosadas con los pucheros grasientos y el fondo de las cacerolas, lavó con jabón de ropa blanca sucia las camisas y los trapos de cocina que ponía a secar en una cuerda bajo la basura de la calle cada mañana, y subió el agua parándose en cada piso para resoplar, y vestida como una pueblerina fue al frutero, al droguero, al carnicero, con la bolsa del mandado bajo el brazo, regateando ultrajada, defendiendo sueldo a sueldo su miserable peculio. Todos los meses debían pagar letra, renovar el préstamo, ganar tiempo. El marido trabajaba por las tardes, llevaba la contabilidad de un comerciante y a menudo de noche hacía de copista a 5 sueldos la página. Esta vida se prolongó por espacio de 10 años. Al cabo de este tiempo lo habían devuelto todo, incluidos los intereses de los usureros y el montante de los intereses compuestos. La señora Lozal parecía ahora una vieja. Se había convertido en la mujer fuerte, dura y ruda de las familias pobres, mal peinada, con las faldas en medio lado, las manos enrojecidas, hablaba en voz alta, lavaba los suelos arrojándose cubos de agua, pero a veces, como su marido estaba en la oficina, se sentaba ante la ventana y pensaba en esa velada antaña, en ese baile donde había estado tan bella y había sido tan agasajada. ¿Qué hubiera sido de ella de no haber perdido el collar? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Qué extraña es la vida, qué mudanzas experimenta la vida, qué poco hace falta para que uno se pierda o se salve, ¿no? Ahora bien, un domingo que había ido a dar una vuelta en los Campos Elíseos, por Champs-Élysées, vio de repente una mujer que paseaba a un niño. Era la señora Forestier, la que le prestó el collar. Todavía joven, todavía bella, todavía seductora, todavía rica. La señora Loisel se sintió emocionada. Le dirigió la palabra, por supuesto que sí, y ahora que ella había pagado, se lo contaría todo. ¿Por qué no? Se acercó. Buenos días, Jean. La otra no la reconoció, asombrada de verse llamada de un modo tan familiar por esa mujer ordinaria, y balbuceó, pero señora, no sé, debe equivocarse usted. No, soy Matilde Locher.
Su amiga lanzó un grito. ¡Oh, mi pobre Matilde! ¡Qué cambiada está! Sí, he pasado por momentos muy duros desde la última vez que nos vimos. Y también he conocido muchas miserias. Y ello por ti, por mí. ¿Cómo es posible? ¿Recordarás perfectamente ese collar de brillante que me prestaste para ir a la fiesta del ministerio? Sí, sí, por supuesto. ¿Y qué? Pues bien, lo perdí. ¿Cómo que lo perdiste? Pero si lo devolviste. Te devolví otro muy parecido. Llevamos 10 años pagándolo. Comprenderás que no ha sido fácil para nosotros, que no teníamos nada, pero por fin se acabó y me siento muy contenta. La señora Forestier se había parado. Dices que compraste un collar de brillante para sustituir al mío. Sí, no te diste cuenta, ¿verdad? Eran muy parecidos. Y sonreía con una alegría orgullosa e ingenua. La señora Forestier, muy conmovida, la tomó las dos manos. Oh, mi pobre Matilde. Pero si el mío era falso, valía como mucho 500 francos. Gay de Maupassant, el collar, qué maravilla. Qué maravilla, qué maravilla de cuento. Nos deja reflexionar muchas cosas, ¿no? De las apariencias, de los esfuerzos, de los sueños, de si vale la pena o no tanto sacrificio en algunas cosas y de que las apariencias son apariencias. Está bien querer más de lo que se tiene. Son las cosas materiales más importantes en la vida que una relación, que un vínculo. ¿Cuál es el vínculo que tenemos con las cosas, no? ¿Qué haríamos si pedíamos prestado a algún amigo y lo perdiéramos? Son preguntas que nos deja el cuento, es una alegoría, usted tiene que digerirlo, es un gran cuento. Nosotros tratamos de que sienta un poquito de epifanía, una pequeña lucecita en el camino, que se prenda una luz de una vela con este gran cuento del collar de Guy de Maupassant. Ahí lo saludo a mi amigo Julián de Fotogram, que se unió. Hemos leído, le cuento ya que nos estamos despidiendo, hemos leído 2 cuentos hermosísimos de este genio, de este gran escritor francés del siglo XIX, como es Maupassant, como Bigote Maupassant con su mostacho, con su pluma. ¡Qué bohemia! Hemos leído un gran cuento de Ángeles Mastretta, 3 por 1, no hacemos quedar mal a ninguno. Y después traten de compartir el programa, de visualizarlo, de suscribirse, de seguirnos por las redes, en Mariano Blanchetti 77. Hoy es 4 de febrero. Homenajeamos un poquito a Juan Carlos Calabró. Cantamos la samba de Rally Barrio Nuevo, samba de usted. Y nos vamos con un gran tema de la querida gallega, que es Eladia Blasquez, que es un temón, y que fue puro corazón, que escribía con el alma y el corazón y con toda la bohemia, y que se llama Sin Piel. Ya sé, llegó la hora de archivar el corazón, de hacer con la ilusión que no me va a servir un lindo paquetito con una cinta azul, guardando en el baúl y no volverlo a abrir. Es hora de matar los sueños, es hora de inventar coraje, para iniciar un largo viaje, un gris paisaje, sin amor. Voy a aprender a llorar sin sufrir, sin detenerme a mirar una flor, a encallecer lentamente, igual que la gente, sin alma y sin voz. Voy a entender que se puede morir y latir al compás del reloj, como una máquina fiel igual que un robot, sin piel. Después de haber sentido hasta el dolor a los demás, sin darme, sin medir, de amar sin calcular, llegó la indiferencia metiéndose en mi piel, pacientemente cruel, matando mi verdad. Saber que no me importa nada de alguna vibración pasada y caminando narcotizado por un mundo helado sin amor. Yo sé, llegó la hora de archivar el corazón, de hacer con la ilusión que no me va a servir un lindo paquetito con una cinta azul, guardado en el baúl y no volverlo a abrir. Es hora de matar los sueños, es hora de inventar coraje para iniciar un largo viaje por un gris paisaje sin amor. Voy a aprender a llorar sin sufrir, sin detenerme a mirar una flor, a encallecer lentamente igual que la gente sin alma y sin voz. Voy a entender que se puede morir y latir al compás del reloj, como una máquina fiel, al igual que un robot, sin piel. Después de haber sentido hasta el dolor a los demás,
de darme sin medir, de amar sin calcular. Llegó la indiferencia metiéndose en mi piel, pacientemente cruel, matando mi verdad. Saber que no me importa nada de alguna vibración pasada y caminar narcotizado por un mundo helado sin amor. Rally es la mejor voz actual del folclore, un grande, sí señor. Mañana lo veo completo, si puede nos vemos el domingo. Vamos viendo y vamos acomodando. Si el tiempo y el clima, por supuesto que sí. Un abrazo grande a Julián y nos vamos. Un beso a Norita, un beso a tanta gente que nos apoya, a la gente que les gusta el programa. Estamos en febrero tratando de leer cuentos, de traer y de alcanzar y de trate de concentrar. Tratamos de que sean cuentos breves, que no se explayen más de 15 minutos, la concentración, para no aburrir, para no cansar, el programa se hace largo. Usted manéjelo y trate de verlo como si fuera radio. Esto no es televisión, hacemos lo que podemos, lo hacemos con gran cariño, hacemos un programa digno dentro de todo, de la mediocridad que hay en los tiempos que nos tocan vivir. Tratemos de llevar una ilusión, tratemos de llevar una palabra en un mundo tan lleno de teclas, lleno de algoritmos, lleno de máquinas, de plástico, y donde hace falta un poco de ternura, un poco de comprensión, un poco de imaginación, unas pequeñas epifanías, una pequeña emoción. Lo damos todo por una emoción, damos todo por un aria, por un poema, por una gambeta, por un beso de una morocha o de una pelirroja, y estamos cansados de tantas ecuaciones, de tantos números, de tantos algoritmos, de tanto plástico. Y no hay que vivir de la apariencia, como dice el cuento de Maupassant, ¿no? Que al final te termina destruyendo y no te termina dejando nada. El cariño de siempre, gracias por acompañarnos, a Diana, a tanta gente que nos sigue en las redes permanentemente en los programas, a Gustavo un saludo enorme, molto freddo en la settimana en Italia, están atravesando un invierno duro, nosotros un verano caliente, ha llovido, ha habido una tregua aquí. Un cariño a todos, un saludo enorme a Daniela, a la gente de los taxis, gracias a todos los que se comprometen con el programa, ayudándonos con un me gusta, compartiéndolo, mandándoselo a un amigo. Estamos plantando y sembrando en el desierto, a veces se hace muy difícil. Los libros están caros, la estupidez está al orden del día, estamos muy irritados, estamos muy cansados, estamos muy decepcionados con lo social y lo económico, pero trataremos de buscar y escuchar las palabras que nos salven de los grandes poetas. Hacen falta poetas, el mundo le falta un poco de magia y de amor. Nos vamos, el cariño de siempre, ha pasado una semana más, un beso a todos, gracias por escucharnos, por aguantarnos y por querernos. Y a seguir, como dice mi amigo, tratando de sembrar un poquito de bohemia, esa bohemia que se perdió, que la bohemia, recuperar esa bohemia, que vuelva la bohemia sana en estos tiempos espantosos a veces, donde uno prende un noticiero y le dan ganas de llorar. Un beso a Norita, que está siempre ahí, a Juliana, a todos, a Mabel, que le encantaron los cuentos, y a toda la gente un beso a mis vecinos, un beso a mis amigos, un beso a todos y a cuidarse, y gracias a Raúl por vestirme. Chao, hasta el viernes que viene en Audio Anómalo y a cuidarse.